¿Qué tal acá? Una vez más, Juan Data, desde la Daticueva en Oakland, California, el que toma mate y habla de libros de hip hop. Hoy les vengo con una entrega especial porque el libro del que les voy a hablar es especial, o por lo menos es especial para mí ya que lo escribí yo. Así es, señoras y señores, les estoy presentando hoy mi nuevo emprendimiento literario Hip Hop versus Argentina, un libro que acabamos de publicar. Ya está disponible a través de Amazon internacionalmente y que pronto lo va a estar también en Argentina para todos mis lectores, amigos y colegas de mi país natal. Hace 3 años, como muchos se deben acordar, publiqué mi libro La evolución del flow, en el que hablaba sobre mi historia personal conectada con el hip hop de los 90, a mediados de los 90 en Argentina. El libro se concentraba principalmente en el periodo que va desde el 96 hasta el 2000, que es cuando yo sacaba mi fanzine en Argentina y después empecé a trabajar para Hip Hop Nation hasta que me fui de Argentina en el 2001. Así que se concentra solamente en ese periodo y es un libro que lo escribí mucho a través del prisma de la nostalgia, de mis recuerdos personales. La historia está muy entrelazada con mi autobiografía personal, familiar y profesional, y aunque habla del hip hop en general como fenómeno en Argentina, lo hace desde mi punto de vista, de donde yo estaba parado en ese momento y nada más. O sea que era un libro pensado principalmente para la gente de esa época como lectores. O sea, yo lo escribí pensando en mis amigos y colegas de esa época, los raperos que se juntaban en el Parque Rivadavia los domingos en los 90, los que íbamos a Cemento a ver al sindicato y demás. Ese era mi target de lector cuando escribí este libro. Pero había 2 o 3 capítulos en el comienzo del libro donde intentaba hacer una especie de ensayo, de análisis sociológico, antropológico sobre el fenómeno del hip hop como cultura en Argentina, de cómo entró y de cómo se lo resistió. Y ahí hablo del fenómeno del eurocentrismo de los argentinos y de la identidad rockera de los argentinos y demás, y de cómo eso chocaba con el hip hop intentando ingresar a la Argentina. Y esos capítulos se distinguen mucho del resto en este libro. Y la recepción que tuvieron esos capítulos fue realmente muy buena. Mucha gente me comentó que les había encantado el libro, pero principalmente esa parte donde yo hacía mi análisis y daba mi perspectiva, intentando entender el fenómeno y darle forma al fenómeno del hip hop en Argentina. Entonces, ahí es donde entra la intención mía de seguir explorando el fenómeno por ese lado y lo que me condujo eventualmente a escribir este otro libro, Hip Hop versus Argentina. Este es un libro bastante más corto, como ven, es la mitad de lo que había sido la evolución del flow. Y básicamente es una continuación de aquellos capítulos en la introducción de la evolución del flow, donde hablaba sobre el hip hop como fenómeno sociológico, antropológico en Argentina. Intenta continuar con esa serie de ensayos, pero ya sin mi participación como personaje en la historia. Acá como que yo me extraje totalmente de la historia, de la narrativa. Yo no formo parte de este libro más que como escritor. De ninguna manera está intercalada mi autobiografía en este libro. E intento que la nostalgia no sea un filtro de ninguna manera en cómo está encarada la historia. O sea, si bien es imposible ser 100% neutral, intento en lo más posible abstraerme de la narración y dar una visión que no esté contaminada por mis gustos personales, por mis preferencias personales, por mi amistad o enemistad con ciertos personajes, con mi nostalgia por Argentina desde la distancia. No, todo eso intenté hacerlo de lado y ponerme más que nada en posición de analista del fenómeno colectivo del hip hop en Argentina, sin enfocarme mucho en los artistas, ni en los discos, ni en las canciones, sino en el fenómeno grupal de todo lo que estaba pasando a nivel país, a nivel continental, a nivel latinoamericano, hispanoamericano y demás. Por lo tanto, el libro termina siendo una cosa bastante diferente al libro anterior. Por eso digo que no es ni una continuación ni un complemento del libro anterior. Y como target de público no lo hice pensado obviamente en los lectores de mi fanzine de los 90, en mis amigos del Parque Rivadavia de esa época. No está pensado en el público rapero siquiera, está pensado más para un público amplio, disperso, heterogéneo, que no necesariamente está metido a full dentro del hip hop, pero que le interesa entenderlo como fenómeno, entender cómo se llegó hasta donde está el hip hop hoy en Argentina, cómo fue cambiando el hip hop en Argentina, cómo fue cambiando Argentina para hacerse más receptiva al hip hop y cómo fueron las nuevas generaciones aceptándolo y adaptándolo
de maneras diferentes a las generaciones anteriores. Todo esto lo escribo obviamente desde la distancia tanto geográfica como cronológica, porque yo no vivo en Argentina ni formo parte de la escena hip hop argentina, pero sigo estando muy conectado emocionalmente y profesionalmente también. Entonces tengo una visión bastante diferente quizás a la de los argentinos que están insertados y rodeados de la escena en el tiempo real. Y esa perspectiva diferente se basa mucho también en que vivo en Estados Unidos y estoy rodeado de la escena hip hop de acá, de Estados Unidos. Entonces lo que más me llama la atención son las diferencias de cómo es el hip hop acá en Estados Unidos, a cómo se lo ve, cómo se lo practica, cómo se lo entiende en Argentina, donde es un contexto social bastante diferente. Entonces el libro hace un poco esa especie de vaivén de cómo es el hip hop acá, cómo se lo entiende acá, cómo se mueve acá como negocio, como industria, y dónde hay coincidencias o no en la manera en que el hip hop se inserta en Argentina, no solo a nivel cultural, sino también a nivel de la industria del entretenimiento. Escribir este libro fue una experiencia muy diferente a la del anterior. Cuando escribí La evolución del flow fue a comienzos de la pandemia del 2020 y lo escribí de un tirón. Me senté los primeros 3 meses de la pandemia, me encerré acá en la Daticueva y escribí todo el libro de un tirón. Lo mandamos a publicar así como salió y fue una especie de vómito intelectual de mi cerebro a la página y de la página a las librerías. El proceso de escribir este libro fue completamente diferente en ese sentido. Yo, una vez que había publicado La evolución del flow, como todos saben los que me siguen acá en Instagram o en YouTube, me puse a leer muy intensivamente otros libros de hip hop y empecé a leer mucho sobre hip hop a nivel mundial, muchos libros que hacen análisis del fenómeno hip hop acá en Estados Unidos, pero también en Europa, en Latinoamérica y demás. Y mientras iba leyendo esos libros, me iban surgiendo un montón de interrogantes de cómo se daba eso en Argentina, ¿no? Y muchos de esos interrogantes se transformaron en las hipótesis que pasaron a formar después los capítulos de este libro. O sea que es un libro que no lo escribí de un tirón para nada, fue mucho de ir leyendo, tomando notas de acá y de allá, ir releyendo, reconfigurando, escribiendo y reescribiendo y discutiendo muchos de los conceptos del libro, no solo conmigo mismo, sino también con otra gente involucrada en la escena, con otros periodistas, amigos, colegas, raperos y demás. Entre esas personas sobresale una especialmente que es Macarena Liguori, que es la coescritora de gran parte de este libro, que aparece acá como featuring. Ella me ayudó mucho, principalmente a escribir todo lo relativo a la actualidad en el hip hop argentino o a corregir mis visiones sobre la actualidad del hip hop argentino, porque como dije, yo no estoy con los pies en Argentina, si bien visito regularmente, no vivo ahí. Entonces ella sí vive ahí y está involucrada en la escena actual como periodista de las batallas de freestyle. Entonces tiene una experiencia de conexión periodística con el hip hop muy diferente a la mía, además de ser joven y además de ser mujer, cosa que yo no soy ninguno de las dos. Entonces tiene una visión bastante divergente o incluso opuesta en algunos conceptos a la mía. Y eso le da al libro también una riqueza porque mientras yo lo iba escribiendo, yo le iba pasando mis textos a ella para que me los corrija y para que me dé su opinión y su punto de vista. Y como dije, hacia el final del libro hay una parte donde habla más sobre la actualidad, sobre temas recientes, sobre las batallas de freestyle, sobre el feminismo en el hip hop, sobre el fenómeno del trap y todo esto. Y ahí sí, ella escribió bastante más. Hay capítulos donde se nota mucho más su intervención escribiendo pasajes enteros del libro. También conté con la participación de mi querida amiga y colega Patricia Lorú, que había sido la correctora de este libro. También la convoqué para que corrija este otro. Con Patricia ya habíamos colaborado conjuntamente para este libro, que es un trabajo publicado por Zona de Obras en España en el año 2002, una especie de catálogo de hip hop hispanoamericano en el que ella escribió las biografías de todos los artistas argentinos y yo algunas de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Chile. Y ella también aportó muchos puntos de vista, también no solo corrigió mis errores gramaticales, culpa de vivir en Estados Unidos y pensar en inglés 24 horas al día, sino que también me ayudó a ver muchas cosas que yo las estaba viendo desde puntos de vista muy obtusos. En otras palabras, el rol de Patricia, más que de correctora, fue de abogado del diablo, de cuestionar todas mis afirmaciones y decirme, esto no es tan así. Por lo cual,
tanto la opinión de Patricia como la de Macarena ayudaron a que el libro no se sienta tanto como un libro de opinión mía, aunque sí, obviamente, lo escribí yo en su gran mayoría, así que mis opiniones se van a filtrar durante todo el libro, pero como dije en el comienzo, intento ser lo más neutral posible y las visiones de ambas dos me ayudaron, quiero creer yo, en esa dirección de mantenerme lo más neutral y abstraído posible de la narración. Como dije, el libro no está escrito pensando en el público rapero como lector principal. Yo lo escribí intentando que sea entendible por un público mucho más amplio, para que si mi tía lo quiere leer y entender de qué se trata esto del hip hop, pueda leerlo y entenderlo también. Pero obviamente están todos invitados a leerlo. Eso sí, si sos uno de esos raperos cholulos que leen mis libros solo para leer el capítulo donde salís mencionado vos y el párrafo donde sale mencionado tu nombre para ver qué dije sobre vos y nada más, te aclaro ya de entrada que este libro te va a decepcionar. El libro menciona muy pocos raperos, menciona muy pocos discos, muy pocas canciones, se concentra más en hablar del fenómeno como un fenómeno colectivo, y aunque sí menciono varios nombres de raperos, los uso principalmente como ejemplos ilustrativos de un fenómeno y no son de ninguna manera juicios categóricos de la calidad de ninguno de los artistas. O sea, no voy a estar diciendo este es un artista bueno, este es el mejor, este es el peor, nada de eso, o casi nada de eso. En definitiva, el libro está disponible hoy por hoy solo a través de Amazon, así que gente que vive fuera de Argentina lo pueden encargar sin problemas en países donde Amazon hace entregas y les llega en cuestión de días nada más. Ya me han llegado mensajes de gente en Europa que lo compraron y les llegó antes que a mí incluso. Lamentablemente en Argentina y otros países de Latinoamérica Amazon no hace entregas, entonces se va a complicar un poco más para que el libro llegue ahí, pero no se preocupen porque estamos también en tratativas con una editorial española y otra en Argentina para que hagan ediciones locales del libro en esos mercados, y al mismo tiempo yo personalmente voy a llevar copias de la versión que está actualmente en Amazon, voy a llevar copias a Argentina en el futuro próximo para distribuirlas a través de Malungo, que es el vendedor de libros afrocéntricos principal del mercado argentino. Así que ya voy a avisar cuándo Malungo va a tener copias disponibles para que vayan ya sea a su puesto en el Parque Centenario y lo compren los que viven en Buenos Aires o alrededores, o se lo puedan encargar incluso para que él haga entregas por correo al interior del país. Todo eso ya va a llegar a su debido tiempo. Hoy por hoy el libro está solo disponible en Amazon. Lamentablemente no está disponible en Argentina todavía, pero estén atentos que ya vamos a avisar cuándo lo va a estar y espero que sea pronto. Eso es todo por ahora. Me despido acá en la Daticueva. Juan Data, sigo tomando mate y hablando de libros de hip hop. Escritor Juan Data.